me había costado mucho encontrar información sobre los modos de conducción de esta bicicleta, pero yo creo que ya los he encontrado y los voy a ir probando hoy. Tiene modo, como digo, tiene un modo eco, que es donde, obviamente, donde menos gasta, y es poco usable en campo, muy poco, a no ser que vayas, pues eso, en terrenos muy llanos. Claro, yo vivo en terrenos montañosos y para mí el terreno ese tan llano no existe, pero si vives en un terreno más llano y estás mínimamente fuerte, el modo eco puede ser que lo utilices mucho y te permita pues hacer rutas más largas o simplemente gastar menos batería por la razón que sea. Vale, entonces decía del modo Eco Plus. El modo Eco Plus lo inventó Yamaha en sus motores para economizar un poco más en aquellos motores de Yamaha que eran montados en motos de paseo, sobre todo. Y entonces, pues si te vas a dar un paseo por un paseo marítimo en una bici de paseo en sí, pues vas haciendo un mínimo esfuerzo, porque es que no necesitas más la bici, es decir, en llano y si quieres despacito, no tiene ningún problema. Entonces, para gastar todavía menos que en Eco, Yamaha hizo el Eco Plus. Bien, ese modo que yo pensaba que existía aquí no existe, porque aunque el Interface X, que es este display, ¿cómo se llama este display que lleva la Moro 07 de Yamaha? En otras, este display con este motor, en otras marcas sí tiene ese modo Eco Plus, que insisto, el Plus viene porque ahorra más, no es porque dé más potencia que el Eco, sino al revés, da menos todavía que el Eco. Vale. Pues como digo, aunque Yamaha con este display y con este motor X3 en otras motos sí que activa ese Eco Plus, aquí no. Y lo puedes ver porque hay dos rayas en el panel azules. El azul es el color del Eco en este display y aquí aparecen dos rayas activadas por defecto y no puedes activar una, que es lo que se activaría en esos otros motores, en esas otras bicis en los que se le puede colocar este motor. Yamaha vende el motor este, obviamente, a muchos fabricantes. Vale, pues dicho lo cual, eso, no existe Eco Plus, existe un modo eco que sirve para pasearte muy suavecito, pero realmente para pretender subir nada, no, porque tendrías que estar enormemente fuerte. Vale, después del eco hay un modo estándar. Un modo estándar que es muy bueno, porque yo creo que permite ir por casi todos los sitios. Por casi todos los sitios, moverse muy bien por casi todos los sitios. De una potencia pues ya bastante aceptable, de los 85 Nm que ofrece este motor, pues estaríamos hablando de casi la mitad, de unos 40. Digo 40 porque lo puedo comparar con, últimamente he utilizado mucho el motor Marley SL, el Superlight, que se utiliza en las Specialized, en las Livo SL y Kinivo SL, que este ofrece 35 Nm máximo. Bueno, pues se asemeja un poco eso al máximo de ese motor, de esas versiones súper ligeras de Specialized, ese motor más pequeño también, el Marley. Bueno, pues este Yamaha en su modo estándar, digamos que empuja como esos a tope, como aquellos a tope, por dar una referencia por si alguien ha probado estas bicicletas. Y luego tiene un par de 3 modos más que ahora voy a pasar a comentaros, sobre los que voy a pasar a comentaros. Pero ahora viene una trialera que es bastante exigente y quiero comprobar cómo la sube en el siguiente modo de asistencia. Hemos ido por el Eco al estándar y ahora el High, alta potencia. Bueno, pues después de estos, luego está el MTB, que es una especie de modo automático para campo, y el Extra Power, potencia extra todavía. Bueno, y después de eso hay otro más que es automático. Así que por eso digo que como es bastante complejo, vamos a ir por pasos. Ahora he ido en Eco, he
y sobre todo fui en eco en esta salida del otro día. He venido por aquí en estándar. Ahora voy a poner el high power para subir esta trailera complicada. Vamos a ver cómo se comporta. Y como digo, para esto que te tienes que parar muchas veces, porque lo de la cadencia cero lo veo como algo fabuloso. Lo que pasa que exige, bueno, pues exige, fijaros, lo de la cadencia cero es fantástico. Y aquí me falta tracción que no potencia. Le he dado sin querer al mando, que es muy minimalista, muy pequeño, pero que exige, pues yo creo que alejarlo un poco del pulgar, porque si le das con facilidad, en mitad de una trailera como esta, baja el modo. Bueno, aquí hay que llevar, voy a intentar llevar más velocidad, porque si no me voy a quedar. ¿Por qué? Hay mucha piedra suelta, me voy a quedar sin tracción, como casi ahora. Esto es muy complicado, pero si voy así, con mucha velocidad, por aquí acaban de subir unos quads. Además, ahora ya llego a una zona mejor, en la que hay más tierra. Decir que estoy llevando una talla L. Yamaha hace esta bici en L, M y S. Bueno, pues esta trailera no siempre la subo. Esta trailera Dios. Bueno, la subo, pero muchas veces tengo que poner el pie a tierra. Y con esta Yamaha he subido muy bien. En el modo High Power. Estamos. Eco Standard High, el alto. Este es el modo alto. Y ahora quedan otros modos por probar. Pues ahora a continuación hay aquí otra subidilla que yo no calificaría de trailera. Tiene más o menos la misma inclinación que la anterior, pero hay muchas menos piedras sueltas. Ella está más llana y se hace más fácil. Un pelín menos quizás de inclinación. Entonces ahora he seleccionado, teníamos Eco, Standard y modo High. Ahora he seleccionado el siguiente, que es MTB, bicicleta de montaña. Aparecen aquí 3 rayas, de 4 que tienen, de 4 LED de potencia aparecen 3. Digo esto porque 3 aparecen en el estándar, 2 en el Eco y 4 en el High, que he subido la arterial anterior. Bueno, pues en este aparecen 3. Debemos suponer que la máxima potencia es de 3. Debemos suponer, porque no viene en el manual de Yamaha de esta bici, que el modo MTB, Mountain Bike, digamos que va cambiando, como sería lógico, como ocurre en el Bosch, que va cambiando la asistencia. Pues si vas pidiéndole poquito, dando poca presión a los pedales, el sensor de par dice, bueno, pues necesitas poca asistencia, baja, y si le das, de repente te la sube mucho, casi sin límite, ¿no? Como pasa en el MTB de Bosch. ¿Pasará eso aquí? No lo sé. Es lo que voy a comprobar, es lo que vamos a comprobar en esta subida. Cadencia cero y arrancamos en cualquier sitio de la rampa. Esto de la cadencia cero, yo no sé qué os parece, dejadlo en los comentarios. Para mí es una pasada. Yo tuve unos motores Yamaha, tuve una Giant hace tiempo y ya lo utilicé, me pareció fantástico. Bueno, pues mirad, la pequeña cuesta la he subido. La sensación que da este modo MTB es que tenía la misma potencia que en el High. Y ahora estoy prácticamente llaneando. Estoy intentando ver si noto diferencia
en la potencia mínima, porque queremos un modo que llaneando, que ese será a lo mejor el automático, que llegaremos al final, pero queremos un modo que llaneando, pues digamos que afloje la asistencia para que gaste poco, y cuando tú le das los pedales, pero yo estoy viendo que le doy y reacciona como si lo llevara en high. De hecho, voy a ponerlo en high. A ver. Ah, no, pues son muy similares. Son muy similares el high y el MTB. De momento voy a subir aquí otra pequeña zona de piedra. No soy capaz. ¿Cómo levanta rueda? No sé si es por la de 27,5 o porque el chasis es largo, pero levanta rueda que te divierte. Yo no levanto rueda en bici, pero se me despega un poquito del suelo si le das un poco de gas. No sé, yo no veo diferencia entre el MTB y el alta asistencia. Así que la sensación inicial de que nos iban a sobrar modos, de que Yamaha lo ha complicado, pues está ahí. Me empieza a parecer. ¿Para qué quiero el MTB si el high parece lo mismo? No veo la diferencia. Quizá hay que probarlo más. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a buscar, al llegar a esta cantera, ahora vamos a buscar unas subidas que hay muy pronunciadas. Y la idea es, además de ver cómo sube en cuestas pronunciadas, más pronunciadas que esa trailera que hemos visto anterior, pero a la vez quizá con un poquito menos de piedra suelta, pero todavía más pendiente, realmente muy pronunciadas. Vamos a ver si sacamos conclusiones del resto de modos. El resto de modos que nos queda por probar, hemos probado Eco, Standard, High, ahora MTB. Nos queda por probar el Extra Power, que le llaman, extra potencia. Vamos a ver qué eso será, será que levanta ruedas sola. Y después el automático, que es el que más un poco tengo la esperanza de que funcione muy bien. Así que, como digo, con esos 15 kilómetros por raya, yo creo que puede ser una estimación aproximada. Obviamente, si vas en eco siempre, pues podrás hacer bastantes más, como un 30% más, y otro 30% menos si vas siempre en high, claro, o en los modos que todavía nos queda por probar, que son todavía más altos. Pero vamos, una estimación buena media podría ser la de esos 60 kilómetros. Entonces, yo considero que el modo estándar, dijimos estándar, eco, high, MTB, alta potencia, high power y después el automático. Como digo, el modo estándar sería el eco para mí. Sería, por este tipo de terreno, el menor que yo llevaría. El eco solamente en un terreno muy llano, en algún sitio ya llegando o saliendo para la salida, ¿no? para el stage, pues a lo mejor lo utilizaría. Pero habitualmente por aquí no, porque no me quedaría en muchos sitios y tiene muy poquita potencia. Sin embargo, el estándar, aunque exige en muchos sitios, ahora voy a salir con él aquí y voy a pasar una primera zona de piedras que hay ahí. Digo que exige que se le aporte potencia, pero da la suficiente para ir mucho tiempo con él. Y yo creo que en ese modo estándar no debe de gastar mucho. Así que venga, vamos a ir subiendo y probando. Entonces, salgo de nuevo. Lo de la cadencia cero, no me voy a cansar de decirlo. Para mí es fantástico. Es fantástico, una ayuda muy grande. Vale, pues aquí esta zona de piedra sube sin problema. Es muy reactivo el motor Yamaha de siempre, incluso el PW, el 1 y el 2, antes de llegar a este X3, eran muy reactivos. ¿Qué quiere decir? Que a poco que te insinúes en el pedal, reacciona. Por otro lado, este motor X3 incorpora no solo sensor de cadencia y sensor de par,
que es básicamente los sensores que utilizan la mayoría de este tipo de motores de bici, sino que utiliza dos sensores más, que no me preguntéis ahora mismo, no recuerdo, pero sí que sé que utiliza dos mediciones nuevas para, bueno, para ser más preciso, ¿no?, a la hora de entregar la potencia. De lo que se trata al final de que sean lo más naturales posible. Bueno, aquí tengo una zona ahora que voy a pasar al modo MTB, que ya he probado antes, pero creo que por aquí va a ser ideal. Mucha inclinación y con muchísima piedra suelta, como esa que me acaba de descabalgar. Esto de la inclinación en los vídeos no se ve bien, pero este es un momento ideal para probar lo de la cadencia cero. No soy capaz de salir porque me derrapa, pero me baja un poco el asiento. Vamos otra vez, nos podemos quitar de aquí del medio un poco, buscando un poco más de tierra. Eso es, esa cadencia cero. Eso con mi otras bici hasta ahora me habría costado bastante más. Bueno, pues lo he superado bien, pero ese modo ya lo habíamos probado. Así que ahora vamos a probar. Lo que viene por arriba es muy complicado. Y vamos a probar, después del MTB, a ir High Power, superpotencia o alta potencia. Lo acabo de conectar. Y el que da la potencia soy yo, porque parece que anda menos que él. A ver. Sí, está puesto. A ver, voy a volver al MTB. Pues es que parece que anda igual. El MTB, otra vez alta potencia, a ver. Bueno, pues este es el chiste un poco que yo estoy encontrando aquí. Y es que Yamaha vale, pues el MTB para mí tiene la misma potencia que el High Power. Entonces ese es el punto en el que no entiendo por qué existe uno y el otro. Pero, como seguro que en Yamaha son más listos que yo, soy ingeniero, algún sentido tendrá. Así que hay que seguir investigando y probarlo. En la práctica no se lo veo, pero debe estar relacionado con lo siguiente. Modo MTB, potencia máxima, será parecido al High Power, pero a lo mejor disminuye en un momento dado o es más agresivo en el pedaleo, o sea, perdón, en la respuesta cuando le da al pedal, ¡boom!, te saca más rápido. Creo que ahí es donde he notado ligera diferencia. En el High Power anda igual, pero no tiene ¡pum!, esa inmediatez que he notado en el MTB. Creo que ahí va a estar el detalle. Vale, pues para esto que nos queda, este trozo, voy a utilizar el automático. Vale, pues ya el último modo que nos queda, os lo hago el repaso porque al que le interese seguro que es que esto es, para aprendérselo hay que repasarlo 20 veces. Eco, estándar, high, y después tienes MTB, High Power. Y después, si tienes presionado el botón este hacia arriba, un segundo te cambia a modo automático. Aquí en el display me aparecen las 4 barras, como me aparecen en el High y en el High Power, las 4 barras, pero no del mismo color. La última, la primera, la que aparecería con el Eco Plus, si lo llevara esta bici, que no lo lleva, pero bueno, el mismo color que aparece con el Eco en esta bici, el azul, aparece en el último LED. De los 4, en el último aparece azul. Es como si te dijera, puedo ir desde el mínimo parado hasta tope, dependiendo de las circunstancias. Vale, pues aquí como voy a subir prácticamente en rampa, supongo que detectará que las circunstancias son malas. Pero luego al llegar arriba, en cuanto llanee un poquito, vamos a ver de lo que es capaz. De nuevo, aquí estoy. Fijaros, bueno, no lo podéis ver en la cámara, pero pongo el pedal, a poco que le doy un poquito de presión al pedal, el motor hace como que quiere salir.
Y eso significa que le doy y sale. Eso es fantástico. Cuando te quedas, pues eso, en mitad de la subida. Bueno, pues voy en modo automático. ¿Qué noto? Que subo. Muy bien, por supuesto. Potencia media, o yo diría como el modo MTB. Entonces vamos a ver dónde está la gracia en el tipo de cambio, porque depende de lo bueno que esté optimizado el algoritmo del cambio, pues hará que este modo sea muy usable y, lo más importante, que además de usable, gaste poca batería, que yo creo que es la clave. Que además de ser usable, por ejemplo, ahora mismo he bajado bastante, ha bajado la inclinación, y esto sigue ayudándome. ¿Cómo diría yo? Es difícil de saber porque en este terreno tan cambiante es fácil dar una pedalada un poquito más fuerte que la otra, y más si tienes una pierna como yo que te funciona la mitad que la otra. Bueno, pero sí que lo noto, que da la sensación de que cuando voy así suave baja un poquito su respuesta. Vamos a ver si encuentro en esta última parte de la subida un terreno cambiante abruptamente, es decir, que vas pedaleando así como ahora, con cierta suavidad, facilidad. Yo ahora creo que me está dando potencia como en modo estándar. Ahora ya voy dándole muy suave. Es que estoy intentando notar si baja la asistencia. Voy en modo suave, pero me sigue, yo creo que ayudando como en modo estándar. No creo que baje al modo eco, que esa luz azul ahí parece que intenta decirnos. O necesita más tiempo, o, señores, uno de los sensores seguro que es de inclinación. Y puede ser que esté notando que hasta que la inclinación no baje, no cambia a modos más fáciles. Eso sí que podría ser. Ahora, por aquí, en modo automático. No sé hasta qué punto está gastando más. Esto exigiría ya una prueba de laboratorio casi, una prueba muy larga y específica. Pero yo por aquí ya iría en modo estándar. Pero sí, efectivamente yo creo que no me está ayudando demasiado aquí. Es decir, la reactividad la noto más floja que en el modo MTB o en el modo High. Vamos a cambiar. Esto ya es llaneo. Este trozo, vamos a llanear. Bueno, pues aquí me ha bajado una raya. 2 rayas. Ah, amigo. Vale, pues entonces ahora sí que lo tengo. Ahora sí que lo tengo. El modo automático te va mostrando en pantalla lo que te va dando. Porque ahí, en cuanto he llaneado, tiene que tener sensores de inclinación, efectivamente. En cuanto he llaneado y cambiado de marcha, no sé si tiene un sensor de marcha, me ha cambiado, me ha bajado hasta el azul, hasta el eco, en un momento dado. Y nada más que he pedaleado y que él determina que necesito más, me ha cambiado. Y ahora tengo las 4 rayas, que es lo que he tenido en toda la subida anterior. Bueno, pues aquí sigo como suave. Ah, me ha bajado una raya, pero en cuanto le pides, se levanta. Pero si te ve que aflojas, pero tienes que aflojar mucho, ¿eh? Tienes que aflojar mucho. Yo no sé este modo automático, si yo modificaría el algoritmo un poco, para que bajase la ayuda un pelín más, de una manera más fácil. Modo automático para la bajada, que es el que yo usaría en bajada, porque en bajada quiero potencia justo en el momento que la necesito, que es muy pocas veces, obviamente. En una bajada pues no das pedales, excepto en determinadas ocasiones. Bueno, pues resumiendo lo acontecido, modo eco, un modo para ahorrar al máximo y para usarlo sobre todo en zonas llanas,
ya que en zonas de montaña es casi inútil porque la asistencia es muy baja en comparación con el peso de la bici. Modo estándar. El modo estándar todavía no gasta demasiada batería, podemos hacer unos 50 kilómetros aproximadamente, y sin embargo puedes ir casi por todos lados porque tiene muy buena reactividad y sube muy bien por casi todos los sitios. Es el modo, digamos, para ir casi siempre y bueno, sin gastar mucho, pero teniendo bastante potencia. Y luego tenemos el MTB, el High, que para mí serían prácticamente lo mismo, el High Power, que no he notado ninguna ventaja, y el modo automático, que el modo automático en determinadas ocasiones puede ser interesante. Así que esto es lo que ha dado de sí. Y el mando de subir los modos, que también es muy fácil darle, responde muy rápido, cambia muy rápido. Aquí te marca cómo cambia la asistencia. Aquí lo podemos encender. Asistencia y batería. Esta batería 4 rayas cargada al 100% y la asistencia pues 3 rayas porque está en estándar. Das aquí un toque, pum, te baja al eco. Ya hemos dicho que tiene 0, eco, estándar. Aquí tiene el high. Si le doy otra vez tiene el MTB, el super high, y si lo mantiene pulsado el automático, que va desde el eco hasta arriba del todo donde quieras. Y el mando que funciona muy bien, lo único que tiene que hacer es meterle un poquito, porque estaba un poco salido y a veces moviéndote, pum, le dabas y te bajabas el modo, ibas a dar pedales y dices, se ha quedado sin fuerza. Y su botón aquí, que una vez que le das aquí, le activas por un momento esto en ese color, y significa que si le das aquí, pues anda en modo walk para poder caminar bueno, pues cuando tengas que bajarte de la bici o subir en ella.